con los hombres, hablando de cosas muy importantes en nuestra vida. Y me gustaría que fuéramos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ahora en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, para leer unos versículos ahí en la palabra del Señor. Oramos para que el Señor ponga su mano sobre nosotros en esta tarde, podamos estar en su presencia. Abrir su palabra siempre es una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida. Y unos versículos en Colosenses capítulo 3, quizás desde el versículo 9, aunque podríamos leer todo el capítulo, pero empezando desde el versículo 9, dice la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al hombre viejo con sus malos hábitos y os habéis vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y sigue hablando un poco más adelante en cuanto a que somos escogidos de Dios y sigue recalcando la idea de que somos vestidos a la imagen del Señor Jesús. Y cuando Alberto estaba comentando al principio que quería que entonásemos esa canción, Abre mis ojos para ver al Señor Jesús, creo que era perfecto para esta reunión esta tarde. Y Daniel me dijo que esta tarde venían los que tenían el corazón con más entusiasmo para el Señor y los más jóvenes. Así que es un poco lo que estamos aquí y vamos a hacer algo que nos pueda ayudar a comprender lo que significa vestirse del Señor Jesús. Porque muchas veces algunos de los textos bíblicos, sobre todo estas imágenes tan bonitas que Dios nos deja, la mejor manera de recordarlas es verlas. Y si Dios nos habla de vestirnos del carácter del Señor Jesús de una manera figurada, vamos a ver algunas de las características del Señor Jesús y vamos a vestirnos con ellas. Y yo espero que el Espíritu de Dios nos ayude para recordar entonces esas características del Señor. Tenemos los textos bíblicos, creo que los podemos ver a partir de ahora en una de las pantallas. Y vamos a tener algunos voluntarios que nos van a ayudar. Yo no sé si ya todos están escogidos o algunos de ellos, pero que nos van a ayudar para ver lo que significa estar no solo en la presencia del Señor, sino estar vestidos con Él, revestidos con Él. Que desde que en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza en las manos del Señor, absolutamente todo lo que somos en las manos del Señor, nos hemos despojado del hombre viejo. Y ahora estamos viviendo como una nueva persona. Tenemos la primera característica, puestos los ojos en Jesús. Quizás mañana podamos hablar en cuanto a esa meta, la única meta en nuestra vida. Pero la primera característica que hablamos en cuanto al Señor Jesús es su fidelidad. Voy a pedir que tenemos un voluntario, una voluntaria. Y no sé si tenemos el otro micro para que pueda leer el texto bíblico que habla en cuanto al Señor Jesús. Creo que, Alberto, tú tenías un micro de mano. No sé si ese micro es fácil encontrarlo. La primera característica dice, sé fiel. Sí, mejor casi en la primera silla, eso es. Y el texto bíblico que tenemos en la siguiente diapositiva es unas palabras de Juan el Bautista. Está perfecto, está funcionando bien. Sí, está funcionando bien. Puedes pasarlo aquí y ella puede leer el texto bíblico. Entre vosotros está uno a quien no conocéis. Muy bien, muchas gracias. Puedes sentarte. Cuando Juan el Bautista presentó al Señor Jesús, una de las primeras cosas que dijo, habló de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo primero que dijo fue: entre vosotros está uno a quien no conocéis. Y cuando yo escuché esta frase pienso en lo que es la fidelidad del Señor Jesús, porque ¿qué hubieras hecho si Dios te hubiese enviado a cambiar el mundo? Estamos hablando de una manera imaginaria, ¿me entendéis? Y Él te hubiera dicho: hay 33 años para hacer ese trabajo.
La gran mayoría de nosotros hubiéramos pasado desde el primer día hasta el último predicando por todas partes y corriendo de un lugar a otro para hablar del Evangelio. Pero el Señor Jesús pasó los primeros 30 años de su vida trabajando, viviendo como una persona absolutamente normal, demostrando su fidelidad en el día a día. Y a veces es una cosa que nosotros no recordamos a menudo, incluso que no nos damos cuenta al leer la palabra de Dios. La fidelidad del Señor Jesús era tal en su trabajo y en su día a día que cuando Juan el Bautista le presentó, les dijo que nadie le conocía, nadie se había dado cuenta de que él era el Mesías. No había hecho ningún milagro hasta ese momento. Solamente una vez había estado en el templo hablando con los maestros de la ley y todos se habían quedado asombrados por cómo él hablaba, pero él había llevado una vida tranquila, fiel, incluso rutinaria. A veces nosotros dividimos la vida cristiana entre las personas que están trabajando a todo tiempo para el Señor y las personas que no están trabajando a todo tiempo para el Señor. Y bíblicamente en algunas cosas eso no es demasiado correcto. Dios está esperando nuestra fidelidad en nuestro trabajo, en lo que hacemos cada día. Y es tanto cumplir la voluntad de Dios, estar predicando aquí, como vivir una vida fiel en lo que nosotros estamos viviendo cada día. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo hasta los 30 años. Y Él estaba trabajando en su taller, haciendo pues quizás obras de carpintería como estaba haciendo su padre, y no llegaba por la mañana al trabajo y decía, bueno, vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Tal cosa, pues muy bien, un chasquido de dedos y estaba hecho. Podía haberlo hecho porque era Dios, pero no lo hizo así. Nadie se dio cuenta de que era el Mesías hasta que fue presentado, porque hacía su trabajo fiel y lo hacía de una manera sencilla. Y durante esos años santificó lo que es hacer el trabajo de una manera sencilla y vivir el día a día haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, vestirnos del Señor Jesús es hacer nuestro trabajo de una manera fiel. Si Dios te llama a dedicar tu vida a Él, perfecto. Si Dios no te llama a dedicar tu vida por completo a Él y estás haciendo tu trabajo, perfecto también, porque esa es su voluntad. Ser fieles. Segunda característica del Señor Jesús. Vamos a ver características sobre todo que no son las normales, las que decimos en muchas ocasiones, pero que nos van a ayudar. Segunda característica del Señor, no callarse. Tenemos ya otra persona, muy bien, va a venir nuestro hermano que nos está ayudando con la música, con el bajo, y se va a acercar aquí. Y casi ya puedes, Miriam, ir buscando la tercera persona, así de una manera muy sigilosa, llevándole la camisa para que lo lleguemos más rápido. ¿Cuál es el texto bíblico? ¿Lo puedes leer desde aquí? Si ellos callaran, las piedras clamarán. ¿Sabes lo que hizo el Señor Jesús desde ese momento que Dios le dijo que su Padre, en lo que era la misión más trascendental de la historia, proclamar el reino de Dios? Pues hablar del reino de Dios. Y si es importante vivir una vida fiel, es tan importante no callarse. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo vivo delante del Señor, yo hago mi trabajo, yo soy una persona fiel, yo voy a la iglesia, yo intento llevar todas las cosas en mi trabajo como Dios manda, en mi familia, trabajar también en la iglesia, pero nunca jamás le hablan a nadie del Señor. Y si no le hablas a las personas del Señor, es bueno que brilles, pero las personas no van a conocer el Evangelio. Cuando el Señor habló de Juan el Bautista, ahora vemos la otra cara de la moneda. El Señor dijo de Juan que era alguien que ardía y alumbraba. Las dos cosas al mismo tiempo. Y conforme vamos viajando por muchos países, nos damos cuenta que a veces el cristianismo, el Evangelio, en las iglesias, la gente se divide como que entre los que alumbran y los que arden. Es decir, las personas que están apasionadas por el Señor y le hablan a todos del Señor, y otros que dicen, no, yo brillo nada más. Y no es así. Tienes que brillar y al mismo tiempo hablar. Tienes no solamente que ser una luz, sino también que arder para el Señor. Tienes que estar entusiasmado con Él. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y un gran amigo nuestro en España, Marcos Vidal, tiene una canción que dice, mientras yo viva, las piedras no van a hablar. Y necesitamos tener esa actitud, porque el Señor Jesús siempre
proclamó el Evangelio del Reino. Tenemos que vestirnos y pedir al Espíritu de Dios sabiduría para hablar a las personas, no solamente para brillar, no solamente para ser fieles, sino también para hablar. Tercera característica del Señor Jesús. Esta característica normalmente no nos gusta. ¿Tú fuiste voluntario o te escogió Miriam? Te escogió. ¿Puedes leer el texto en la siguiente diapositiva, por favor? Fue despreciado y desechado de los hombres, experimentando en aflicción. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento, normalmente en las iglesias a nadie le gusta esta parte. Incluso hay muchas personas que al hablar del Evangelio proclaman que si aceptas al Señor Jesús, todas las cosas van a ir bien. A partir de ese momento en tu vida, todo el sufrimiento va a desaparecer. Y no hay un solo texto bíblico que apoye eso. Muchas veces Dios sí nos bendice, cambia, transforma las situaciones, pero en otras ocasiones el sufrimiento es la mejor manera que tenemos de aprender. Si nosotros fuésemos a entregar nuestro currículum para un trabajo, yo creo que nadie pondría especialista en sufrimiento. Pero cuando Isaías profetizó del Señor Jesús, lo dijo. Era un hombre experimentado en sufrimiento. Y lo que nos asombra es que Dios podía haber salvado al hombre, incluso haber ido a una cruz, dulcificando en cierto modo su propio sufrimiento, pero no lo hizo. La Biblia dice que cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros y llevó todo nuestro sufrimiento, absolutamente todo. Y porque era Dios, todavía sufría más de lo que nosotros jamás hayamos podido sufrir en nuestra vida. Y hay momentos en la vida en el que el sufrimiento puede ser la mayor bendición que nosotros podemos recibir de Dios. Y la manera en la que nosotros reaccionamos al sufrimiento demuestra mucho de lo que hay dentro de nosotros. Porque muchas veces cuando hay una situación que no podemos comprender, sencillamente nos hacemos las víctimas, los mártires, y pensamos que todas las personas van a estar cerca de nosotros. Otras veces lo negamos. Pero cuando eres capaz de enfrentar el sufrimiento cara a cara porque Dios está contigo y seguir tu vida de una manera normal y las demás personas casi ni se dan cuenta que estás sufriendo, estás vistiéndote del Señor Jesús. Porque muchas veces en la vida la mayor bendición de Dios puede ser el sufrimiento. Pablo pasó por un momento que él no podía entender y se lo pidió a Dios, no solo la explicación, sino que quitara aquello de su carne que le hacía sufrir. Y Dios sencillamente le respondió, con mi gracia es suficiente para ti. Y si nosotros, sea la circunstancia que sea, somos capaces de aprender que con la gracia de Dios es suficiente para nosotros, hemos aprendido una de las lecciones más importantes en nuestra vida. Porque hay momentos que ni siquiera las personas que más nos quieren, ni nuestra familia, ni nuestro marido, ni nuestra mujer, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro mejor amigo puede comprender lo que hay aquí dentro, y Dios sí lo comprende. Y ese es uno de los secretos en la carta a los Hebreos cuando dice que el Señor Jesús experimentó el sufrimiento hasta tal forma que fue capaz de aprender obediencia cuando estaba sufriendo. Y es una carta que yo os reto a que la leáis y la releáis muy despacio, porque es quizás una de las cartas, uno de los libros en toda la Biblia donde cada frase, el centro es el Señor Jesús. Una característica más, porque si no podemos estar aquí toda la noche y os acordáis lo que conté el primer día de aquel predicador, de que era muy largo, y no espero que sea así. ¿Cuál es la siguiente característica? Compasión. ¿Puedes leernos el texto en la siguiente diapositiva? Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Muchas gracias. Ayer estábamos con los hombres aquí hablando de muchas cosas que Dios va a hacer porque muchos se han comprometido con el Señor para revolucionar esta ciudad. Es así, Daniel, ¿verdad? Para revolucionar Houston.
Y en una de las intervenciones al final, uno de los hombres que estaba aquí mencionó la compasión, y es una de las cosas que tenemos que aprender del Señor Jesús, vestirnos de compasión. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y afligidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo vemos nosotros a las personas? Porque a veces, incluso cuando predicamos, damos la impresión de que nos gusta que la gente se condene. Perdonad que diga esto. Y a veces, como venimos a la iglesia y nosotros estamos aquí y estamos amando al Señor y disfrutamos en la presencia del Señor con la alabanza, con las demás personas, con la lectura de la palabra de Dios, cuando comemos juntos, llegamos a pensar como que, bueno, qué mala es la gente que está ahí fuera. Y lo que Dios quiere que pensemos es justo todo lo contrario. El apóstol Pablo, en uno de los últimos momentos en su vida, y me encanta siempre decir esa frase, explicaba el Evangelio y lo definía de una manera perfecta, porque era el mismo Espíritu Santo que le estaba inspirando. ¿Os acordáis en la primera carta a Timoteo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ese es el Evangelio o no? ¿Es el Evangelio perfecto? Pues yo siempre le digo a la gente que no. Porque lo que Pablo escribió, porque el Espíritu Santo quería que él escribiera, es palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso sí es el Evangelio. Y cuando Pablo estaba en la cárcel y después saluda en siguientes cartas, saluda a Tercio, saluda a Segundo, ¿sabéis quiénes eran esos? Soldados que a veces estaban con él. Y pasar horas con el apóstol Pablo era enfrentarse cara a cara con el Señor Jesús y llegar a recibirlo en el corazón, porque tenía compasión de la gente. Y el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos de esa manera y tenemos que vestirnos de compasión y ver en todas las personas lo mismo que ve Dios, que ama incondicionalmente, absolutamente a todos. Él odia el pecado porque es inmensamente santo, perfectamente santo, y el pecado no puede estar en su presencia. Pero Él ama inmensamente a cada una de las personas del mundo, a cada uno. Y nosotros necesitamos la misma compasión del Señor Jesús. Vamos un poquito más rápido, la siguiente característica. Yo creí que se sentarían aquí adelante en el estrado, pero Daniel ya está trayendo una silla. Sé que a alguno le va a parecer raro ese texto, pero vamos a ver lo que dice el versículo, lo que dice el Señor Jesús. Se trata de disfrutar. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. ¿Cuántas veces hemos predicado este texto para las personas no creyentes? El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. ¿Por qué nosotros no recordamos ese texto una y otra vez? Y desde que empieza, el diablo viene para robar, matar y destruir. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. ¿Por qué el Señor Jesús no dijo, yo he venido para que tengáis vida y un día lleguéis a tener vida eterna cuando estéis en mi presencia, en la presencia de mi Padre, en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Yo he venido para que tengáis vida, dice el Señor, ahora, en abundancia. Y déjame decirte que todos los textos en cuanto a la vida eterna en el Nuevo Testamento están siempre en presente. En tiempo de verbo presente, tenemos la vida eterna. No es algo que vamos a recibir cuando lleguemos a la presencia de Dios. Él nos lo ha dado ahora. Una vez cuando estaba estudiando en Madrid, en esos escritos que a veces la gente hace en las paredes del metro, me sorprendí porque no sé si fue alguien creyente o quién, pero escribieron una frase muy sencilla. Decía, Jesús está vivo, no pongas cara de muerto. Y yo lo leí y me impresionó, porque si algo debería ver la gente en nosotros, y por eso nos encantan muchas veces los tiempos de alabanza, por la cuestión de disfrutar de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús tuvo que decírselo a sus discípulos una y otra vez. Y voy a decir algo, soléis grabar siempre, ¿no? Bueno, espero que alguien que lo vea fuera de aquí pueda entender perfectamente el contexto, pero los enemigos del Señor Jesús, ¿qué decían de Él?
este es un comilón y un bebedor. ¿Damos nosotros esa impresión a la gente? No intentes darla, ¿vale? Sé que entendéis lo que estoy diciendo. Pero ¿damos la impresión de que disfrutamos con las personas? Eso es lo que el Señor Jesús está esperando de nosotros. Vida en abundancia. Una característica más, ya encontramos un voluntaria. Siempre va Miriam a hacer esto, porque así nadie se niega a ella. Sé amigo. ¿Cuál es el texto bíblico? Lo podemos leer en la siguiente diapositiva. Si lo das leído, se ve así un poco. ¿Sí? Ya no os llamo siervos, porque Siervo. Casi te ayudo yo, porque está un poquito oscuro desde ahí. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Muchas gracias, está un poquito oscuro el texto bíblico, es en el Evangelio de Juan y el capítulo 15. ¿Sabes? A veces nosotros no nos damos cuenta de la relación que el Señor Jesús quiere tener con cada uno de nosotros, vestirnos de su amistad. Sé que hablamos mucho del Señor como Salvador y es cierto, y el Señor como Señor, y tiene que ser en nuestra vida. Pero a veces es como si hubiera un paso más, sé que me vais a entender, para que Él sea el mejor amigo que tenemos. A veces yo escuchaba cuando era joven, en aquellos años de la adolescencia, cuando conocí a Daniel, escuchaba que a veces los predicadores, sobre todo los que venían de aquí, nos decían, ¿cuál es la lista de las cosas en tu vida? ¿Qué es lo más importante? Claro, los europeos y sobre todo los que estamos más hacia el sur, eso de las listas todavía no nos entraba mucho en la cabeza. Ahora sí, nos damos cuenta que aquí se hacen listas para todo. ¿Cuál es el número uno? Y siempre nos decían, el número uno en tu vida tiene que ser el Señor Jesús, Dios, tiene que estar ahí. Y yo pensaba y oraba y decía, pues es así, Señor, tú tienes que ser lo primero en mi lista. Pero después, con el paso de los años, me di cuenta que no era tan importante que Él fuera lo primero en mi lista. Lo realmente importante es que en toda la lista de mi vida Él estuviera absolutamente en todo, desde el 1 hasta donde termine la lista. Que no haya absolutamente nada donde Él no esté, porque eso es lo que es un amigo. Que no haya un solo rincón del corazón que se lo tenga escondido. Que no haya absolutamente nada de mis negocios, de mis sueños, de las cosas que hago, de aquí en la iglesia, de lo que sea, en lo que Él no esté, en lo que su opinión no sea lo más importante. Eso es el mejor amigo que podemos tener. Y el Señor dijo, ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. ¿Os imagináis lo que significa que Dios mismo, el Creador, el Todopoderoso, pueda dirigirse así a cada uno de nosotros? Y decirnos, ya no te llamo siervo, te llamo mi amigo. Necesitamos vestirnos del Señor Jesús de esa manera. Encontramos una característica más que tiene que ver con el servicio, ayuda. No os preocupéis porque solo son 43, así que vamos bien de tiempo. Cuando digo eso todo el mundo se ríe, yo no entiendo por qué. ¿Puedes leernos el texto bíblico que aparecerá ahora? Cualquiera que dé de beber un vaso de agua no perderá su recompensa. Muchas gracias. Cualquiera que dé de beber un vaso de agua no perderá su recompensa. ¿Sabéis? Una de las cosas más difíciles para todas las personas es el ayudar, el servicio a las demás personas. Y para que quedara claro, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo más simple que nosotros podíamos tener, un vaso de agua. ¿Quién no puede dar un vaso de agua a otra persona? Él dijo que no perderíamos nuestra recompensa. Había un niño que oraba todos los días a Dios y le decía, Señor, ¿puedo ayudar en algo? Eso es una buena oración. Si queremos vestirnos del Señor Jesús, tenemos que vestirnos de servicio, de ayudar a las demás personas. Sabéis, siempre digo esto porque me impresiona al leer los evangelios,
Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor Jesús. Ellos llegaron a reconocer que era Dios mismo hecho hombre, aunque tuvieron muchas dudas, pero le vieron por sus enseñanzas, por los milagros que Él hizo, por la manera en la que se comportó y después por su resurrección. Y porque los profetas anunciaban que el Mesías iba a venir. Y dejaron todo y le siguieron. Entonces, imagínate, si tú estás 3 años viviendo con el Mesías, con el Señor Jesús mismo, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías? ¿Qué es lo que más te va a preocupar? Solo una vez le preguntaron que les enseñara a orar. Sin embargo, la Biblia nos dice que la pregunta que más veces hicieron y lo que más veces discutieron entre ellos, ¿sabes cuál fue? ¿Quién es el mayor? Y nos entristece que sea así, pero no os preocupéis, nosotros no somos mejores que los discípulos, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque hoy mismo, incluso en la historia de la Iglesia, seguimos haciendo lo mismo. Solo nos preocupa quién es el mayor. Y nos cuesta mucho entender lo que significa servir. Así que el Señor Jesús un día puso un niño en medio de ellos y les dijo, el que sea como un niño, Él es el mayor. Y los discípulos lo entendieron. Y yo siempre digo, lo entendieron durante 10 minutos, más o menos. Porque la siguiente vez que salieron a predicar, rápidamente uno de los discípulos dijo, Señor, hemos visto a alguien que echaba demonios en tu nombre y no nos sigue. ¿Os sabéis? ¿Recordáis esa frase? Porque es muy curiosa. Echa demonios en tu nombre y no nos sigue a nosotros. No le dicen, no te sigue a ti. Y vuelven a discutir sobre quién es el mayor porque quieren preguntarle algo al Señor. Así que el Señor se da cuenta y le dice, el que quiera ser mayor tiene que ser vuestro servidor. Y vuelven a entenderlo también, pero durante otros 10 minutos más o menos. Porque salen a predicar a otro lugar y de repente nadie quiere escucharles y Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, le dice al Señor, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que venga sobre ellos y los destruya? Y yo siempre digo en broma, si ese era el comentario de Juan, el apóstol del amor, no quiero ni pensar lo que pensaban los demás. ¿Cómo puedes predicar el evangelio después de destruir a una persona, a una ciudad, de destruir todo lo que tiene? No estaban entendiendo lo que significa el servicio. No estaban entendiendo que el Dios Todopoderoso, el único Dios que existe, se hace hombre y ahora habla por medio del Espíritu Santo y se le puede contristar, se le puede entristecer. Y Dios no destruye a las personas. Sigue esperando pacientemente y sigue esperando que nosotros sirvamos a los demás. Así que el día anterior a que el Señor iba a ir a la cruz, ¿os acordáis lo que ocurrió? Juan capítulo 13, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. El término que él utiliza ahí no es hasta el fin de su vida, sino hasta el extremo, hasta donde no se podía amar más. Los amó de una manera absoluta, infinita. Y entonces tomó agua, ¿os acordáis la escena? Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Lavó los pies de Pedro, que le iba a negar. Y dijo, el que quiera ser el mayor de todos vosotros, que haga esto. Lavó los pies de Judas, que le iba a entregar. ¿Te imaginas a Dios mismo, hecho hombre, lavando los pies de un traidor? Eso es servicio. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, el servicio es cuando hago algo para el Señor y después me dicen, pues qué bien, hecho está y lo que has hecho, qué genial. Y yo voy a casa tranquilo y contento y digo, Señor, gracias porque te he servido. Pues la gran mayoría de las veces no es así. Y a lo mejor vas a servir al Señor y no solamente nadie va a decir nada, sino que incluso puede encontrar defectos en lo que haces. Y tienes que volver feliz a casa y decir, Señor, te he servido a ti, he servido a mis hermanos, no entendieron nada, no me importa. El Señor Jesús le lavó los pies a Judas. No se paró ante él y dijo, no, mira, uno de vosotros me va a entregar. No. Servicio. Solo 3 características más, el tiempo se va demasiado rápido. Muy importante la siguiente, a solas con Dios.
creo que va a ser uno de mis sobrinos que se ha prestado perfectamente voluntario para acercarse aquí. El texto está en el Evangelio según Marcos, es el capítulo 1 y el versículo 35. A veces no se ve perfectamente el texto, perdonadme no haberoslo dicho antes. 1:35, ¿puedes leerlo, JD? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Gracias. El Señor Jesús era Dios mismo. Dios mismo hecho hombre. Y pasó la gran cantidad de esos 3 años, de tiempo de esos 3 años, a solas con su Padre, hablando con Él y escuchándole, porque venía a hacer la voluntad de su Padre, y venía a hacerlo voluntariamente, entregó su vida voluntariamente. Y una de las cosas más importantes para vestirnos del Señor Jesús es estar tiempo a solas con nuestro Padre. Si Él lo hizo así, ¿qué nos queda a nosotros? A veces nosotros pensamos y descansamos en otras personas, les pedimos a otros que oren por nosotros y está muy bien, no dejes de hacerlo, de pedir que otras personas oren por ti, porque la Biblia dice que nos ayudamos unos a otros, pero que eso nunca sea un sustituto para estar a solas con Dios. Porque la oración más importante en tu vida no es la de los responsables de la iglesia, la del pastor, ni siquiera la de tu familia, es la tuya personal. Es tu tiempo a solas con el Señor. Y los discípulos lo vieron. Y llegaron a decirle, enséñanos a orar. Y solamente para ir de un lugar a otro a predicar, pasaba toda la noche entera orando. Nosotros organizamos todas nuestras cosas, todos nuestros conciertos, las campañas evangelísticas, las reuniones de iglesia, lo tenemos todo perfectamente organizado y cuando lo tenemos en un papel le decimos, Señor, bendice esto que vamos a hacer en tu nombre. ¿No sería mejor empezar al revés? Decirle, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer esta campaña evangelística, quiero hablar de ti, quiero hacer este concierto, no sé, lo que sea, quiero ayudar a las personas, dime cómo hacerlo. Y dime si las ideas que tengo realmente vienen de ti o no. Y dame sabiduría porque eres tú quien tienes que hacer las cosas. Porque todo el esfuerzo y el trabajo espiritual depende del Espíritu de Dios, no depende de nosotros. Y a veces he estado en algunos lugares y ver a gente, siempre recuerdo hace unos años en un país centroamericano, en una campaña de evangelización que cuando llegué, 2 de las personas, de los responsables de la iglesia, les veía cansados y con ojeras y después supe que habían estado durante toda la noche y esa mañana orando por esa campaña de evangelización. Y yo pensaba, ¿y ahora qué voy a predicar? Porque sé que cualquier persona que se ponga aquí adelante, ahora mismo, aunque no diga nada, las personas van a venir a los pies del Señor, porque ha sido regado con lágrimas de oración todas las personas que están escuchando. Y Pablo escribía a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, a la iglesia a los corintios, y les estaba diciendo, vosotros estáis trabajando conmigo cuando estáis orando, cooperando conmigo. Necesitamos estar tiempo con el Señor. Y las 2 últimas tienen que ver con algo muy importante, descansar. Y el texto es uno muy conocido, Mateo 11, Evangelio según Mateo, capítulo 11 y versículo 28. Lo puedes leer o lo recordarás de memoria. Pero lo sabe de memoria. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Muchas gracias. Descansa. Es impresionante que lo primero que el Señor Jesús predicó cuando fue el Sermón del Monte fue explicar quiénes iban a ser los que estarían en el Evangelio del Reino cuando habla de las bienaventuranzas. E inmediatamente después les dice que esas personas deben de vivir sin preocupaciones, descansando en su Padre. Lo primero que quería que todos supiesen. Y lo primero que quiere el diablo que nosotros olvidemos. Dios nos dio la paz, el descanso en nuestro corazón, en nuestra vida, la tranquilidad. Una de las partes del fruto del Espíritu es paz,
el diablo inventó la prisa. Y la mayoría de nosotros vivimos con más preocupaciones y con más prisa que con la paz del Señor. Y el argumento del Señor Jesús era muy simple. ¿No sabéis que vuestro Padre cuida de vosotros? ¿Has visto a los lirios del campo? ¿Has visto a los animales preocupados? ¿Has visto alguna vaca ir al psiquiatra porque tiene un problema inmenso de estrés? Porque no sabe si mañana va a haber hierba o no.